26 de diciembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Jorge Huátet, presidente del directorio de Banecuador. Hablaremos sobre los programas de créditos de Banecuador, 2.060 millones aproximadamente en lo que va de este gobierno. ¿A quiénes han llegado? ¿Qué sectores están presentando reparos? Lo vamos a conversar. También estará Marco Proaño Maya, ex veedor ciudadano de la Auditoría de Contraloría Alíes. El último informe actuarial reveló la crisis que enfrenta la institución y su caída libre si no se toman acciones emergentes. El 40% del aporte del Estado al seguro de pensiones y los cambios en la cuantificación de la pensión jubilar. Lo vamos a revisar. Y además estará Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Haremos un balance a esa cirugía mayor contra la corrupción que ofreció el presidente Moreno y cómo avanzan las múltiples denuncias de corrupción. El caso Petroecuador y la comisión con expertos de Naciones Unidas que pasó prácticamente desapercibida. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó la revocatoria de prisión preventiva para Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, exasambleísta por Alianza País, y el activista político correísta Cristian González, quienes son procesados por presunta rebelión durante las protestas de octubre. La Fiscalía anunció que tomará acciones legales ante la decisión de la jueza Patlova Guerra de otorgar libertad. Es el momento en que Paola Pavón, prefecta de Pichincha, sale en libertad de la casa de confianza de Chillogallo, en el sur de Quito, a la 1:30 de la madrugada de este 25 de diciembre. A su salida, simpatizantes, exmiembros del gobierno de Rafael Correa y familiares aguardaban en la puerta. Quiero agradecer públicamente a mi hermana, a mi familia, a mi padre, a mi madre. Gracias por haberme acompañado en estos 70 días. Más temprano, su abogado daba a conocer la resolución de la jueza subrogante Patlova Guerra de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que aceptó la revocatoria de prisión preventiva para Pavón. Nos vamos a poder llegar a defender en libertad y vamos a poder presentar los elementos de descargo que hemos insistido desde el principio. Hemos insistido que en este caso no hay ningún elemento que pueda llegar de alguna forma a poder intervenir en la conducta de la prefecta Paola Pavón. Casi 10 horas después, el exasambleísta Virgilio Hernández y el activista político Cristian González también salieron de la cárcel 4 de Quito y fueron trasladados al edificio de la Secretaría de Derechos Humanos, donde junto a Pavón les instalaron un dispositivo electrónico para monitorear que permanezcan en el país, como parte de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sí, hemos recibido la Navidad creyendo en la justicia, satisfechos con la decisión que se ha tomado el día de ayer. Siempre hemos dicho, si el Estado cree que debe hacer una investigación, que la haga, pero nos permitan defendernos en libertad. Sí, apenas lo que hemos conseguido es un paso importante de uno de los derechos que es de podernos defender en libertad. Los 3 procesados por presunta rebelión durante las protestas de octubre pasado podrán defenderse en libertad durante los 120 días que dure la investigación. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado anunció a través de un comunicado que analizará las acciones legales que tomará con respecto a la resolución de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos quienes nos acompañan. Economías en recesión como la ecuatoriana requieren que se inyecte una importante cantidad de recursos para activar distintos sectores, sobre todo aquellos que generan desarrollo productivo y empleo. Banecuador oferta productos y servicios financieros a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, a personas con discapacidad, a unidades productivas asociativas y comunitarias, a emprendedores, a pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántos créditos han colocado en lo que va del gobierno? Se lo preguntamos a Jorge Huátet, presidente del directorio de Banecuador. Buenos días. Buenos días, Lenin, a ti, a todos los que hacen Ecuavisa y obviamente una feliz Navidad, un feliz año a los televidentes. Bueno, ¿cuánto han colocado? Bueno, a lo que va del gobierno estamos llegando ya a los casi 2.100 millones de dólares colocados en créditos productivos. 65% de esta colocación de crédito va al sector agropecuario y lo hacemos de una forma interesante, que es visitando a los ciudadanos en sus lugares de negocios a través del programa Simón, que es el banco
a la calle, donde estamos saliendo a diferentes parroquias y lugares donde realmente el crédito no llega, y si es que llega es a través del chulco o a través de cooperativas que sus tasas de interés obviamente están en unas tasas mucho más altas de lo que está colocando la banca de desarrollo, ¿no? 2.100 millones de dólares en este gobierno, eso es más o menos 67 millones, casi 68 millones por mes. ¿Dónde está esa plata que no se ve? Bueno, está colocada en los negocios, en el sector agrícola, en la producción, los productos que usted consume todos los días, muy probablemente en su gran mayoría hayan sido desarrollados gracias a créditos colocados a través del banco. El banco ha sido muy activo, no solamente a través de colocación de créditos. Pero ¿qué tan efectivo es esto de colocar muchísimos créditos, pero de un monto bajo? La mayoría de ellos son créditos que no llegan a los $5.000. Bueno, la actividad microempresarial es importantísimo en el país. El emprendimiento necesita crédito. Ahora no más en las protestas, y aquí hacer una corrección al asambleísta Burbano, que establecía en la comisión que revisaba el tema del paro que Banecuador no había generado productos y servicios que iban acorde a la necesidad. Al contrario, el banco ayudó a que 253 negocios destruidos por vandalismo hayan podido acceder a una línea de crédito y puedan volverse a restablecer. Y más de 1.500 negocios, perdón, 9.383 negocios por 56 millones haber recibido líneas de capital de trabajo que pudieron cubrir ese hueco de 12 días de no haber operado. Y eso obviamente sí se siente en relación a la calle. Nosotros representamos el 25% de la colocación de microcrédito a nivel nacional. Y somos ¿una tasa de interés de cuánto, ingeniero? Con una tasa que va al 11% contra el 24%, entre el 18 y 24%, que es la tasa de microcrédito en relación a lo que hace la banca y en algunos casos supera el 30% también. El sector cooperativo. En el caso del crédito SOS que atendió a los negocios afectados, llegó al 8.7% la tasa de interés, casi al costo ya del banco, de una forma en la cual nosotros garantizamos que se puedan reactivar esos negocios y que no se pierdan. Lo peor que le puede pasar al país es que por vandalismo, también por un crédito mal colocado o por demagogia, negocios comiencen a caer y se pierdan esas unidades de producción. Pero durante las manifestaciones de octubre, y ustedes lo saben bien, hubo muchísimas personas que salieron a las calles, pueblos campesinos, pueblos indígenas, a reclamar que no reciben ayudas por parte del Estado, y estaban entre esas ayudas requiriendo precisamente de créditos. Usted me dice el 65% de 2.100 millones han ido a sectores agropecuarios, entonces algo está fallando, parece. Bueno, 150.000 familias fueron atendidas por Banecuador solamente en el año 2019, con una colocación de 900 millones de dólares. Obviamente esta es una institución financiera regulada que nos miden exactamente igual que cualquier banco tradicional, que captamos recursos del público, no son recursos del Estado, son recursos del público, y que nosotros tenemos obviamente que controlar y analizar el crédito. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Que no capitalizaron políticamente la entrega de esos recursos como ocurría antes? Bueno, yo creo que si es que una institución ha salido adelante este año o ha mostrado su capacidad completa, ha sido Banecuador, intentando darle cobertura a nivel nacional y ubicándose hace poquito, nada más el domingo pasado, estuvimos en Tigua, en un sector donde el sector indígena no quería que nosotros ingresemos, colocando más de 1.8 millones de dólares a personas que estaban recibiendo crédito al 24% de tasa de interés. Y nosotros estamos contra eso, nosotros estamos contra los usureros. Entonces le insisto, ingeniero Guate, usted me dice, estamos atendiendo a los sectores rurales, estamos atendiendo a los campesinos, y en octubre salieron precisamente a reclamar, entre otras cosas, la falta de atención por parte del gobierno. Bueno, alguien no está haciendo bien
el trabajo. En octubre usted sabe que mucho de eso fue una protesta política y al momento que politizamos una protesta reclamamos cualquier cosa. Y por eso le preguntaba si no les ha faltado a ustedes como gobierno el haber capitalizado políticamente estas ayudas como se hizo durante el correísmo al cual usted también perteneció. Bueno, no hay que ser politiquería también de los servicios que da el Estado. Como Estado nosotros tenemos que atender a los ciudadanos y hacerlos sentir atendidos. Si el resto de eso se convierte en una protesta política, ahí no hay mucho que hacer, Lenin. La Constitución señala que se debe fomentar la seguridad alimentaria y ustedes entregan créditos de $5.000 a pequeñas unidades productivas, a los pequeños campesinos. Eso que parece poco, ¿cómo impacta a los esquemas productivos del país? Bueno, con un crecimiento importante, hemos generado aproximadamente 50.000 plazas de empleo durante la colocación de créditos de Banecuador. Hemos permitido de que mucha gente que sale de las universidades, más de 1.000 emprendimientos nuevos con un efecto diferenciador, dándoles cobertura de garantía a esos jóvenes que han pedido operaciones de crédito, que salen con sus ideas de negocio y que han podido consolidar aquella idea en un negocio nuevo a través del programa Impulso Joven, además de la atención a todos los sectores vulnerables. Se habla mucho de la colocación a las mujeres, que representa casi el 70% de las solicitudes de crédito que nosotros tenemos en Banecuador. ¿Pero qué tan fácil es acceder a estos créditos, ingeniero Watted? Porque, por ejemplo, los emprendedores, los que recién se gradúan, los que están estudiando todavía, dicen, yo no acudo a la banca privada porque me piden garantías, me dicen que dónde está mi casa, que dónde está mi carro, y resulta que yo recién estoy empezando y no tengo nada de eso. ¿Cuáles son las facilidades que en ese sentido plantea Banecuador? Bueno, los sectores vulnerables que nosotros identificamos en una de estas, los jóvenes que salen de la universidad, nosotros no les revisamos ni el historial crediticio, obviamente el patrimonio, si sales de la universidad es muy difícilmente que tengan patrimonio, nosotros por eso le damos la cobertura de garantía a través del Fondo de Garantía de la Corporación Financiera Nacional, y sobre esto simplemente pedimos cierta información básica, información del negocio que lo llenas en los documentos del banco, y con eso nosotros te podemos apoyar y con un financiamiento que va sumado a un seguimiento que lo hace la Secretaría de Juventudes. ¿Y la tasa de morosidad es de cuánto? La tasa de morosidad en este momento está en el 8%, que es la media en Latinoamérica de la banca de desarrollo. Esto es importante recalcar, Lenin. La banca de desarrollo es una banca de riesgos. Nosotros no competimos con la banca privada. Nosotros atendemos los sectores donde la banca privada no atiende. Los sectores nuevos, sectores, por ejemplo, como el agrícola micro, que es un sector de alto riesgo, sectores donde se busca algún tipo de emprendimiento, tecnología, etcétera, que difícilmente pueden acceder a crédito en la banca tradicional o en el cooperativismo. Obviamente los niveles de riesgo son elevados, la tasa de morosidad es más elevada que la banca tradicional. Sin embargo, el objetivo de la banca de desarrollo no es la generación de utilidades, sino la generación de desarrollo social, de desarrollo y impacto socioeconómico. Usted, ingeniero Watted, forma parte de esa pléyade de funcionarios que se heredaron del correísmo. Estuvo en la Corporación Financiera Nacional cuando se entregó el crédito a los trabajadores de la Hacienda La Clementina para la adquisición de ese territorio, y hasta que estuvo en la CFN, ¿qué pasó? Se lo pregunto porque también lo debe haber escuchado. Existen un sinnúmero de acusaciones relativas al no pago y a la inacción de esa entidad, la CFN, ante los administradores de la Hacienda, que era o que es todavía quizás la más productiva del país. Lo invito a escuchar lo que dijo Carlos Medina, abogado de los trabajadores de La Clementina. Hay 3.718.000 dólares que estaban como intereses, y en lugar de cobrar los intereses antes de hacer la refinanciación, lo que hicieron fue cargar estos intereses a gastos. Esto es inaudito. Aquí existe el delito de peculado. No podían haber hecho esto. Aquí está la segunda tabla de amortización, que fue el año 2017, y hay una tercera refinanciación que fue previa a esta refinanciación. Es decir, la Corporación Financiera Nacional, en vez de asegurar que el dinero de los ecuatorianos, que casi 80 millones de dólares regresen a los ecuatorianos, lo que está haciendo es darle largas al tema. La última refinanciación le dan un año para que no pague absolutamente nada, cuando ya han pasado 5 años del crédito. Un año para que no pague ni intereses ni capital. 3 años más para que no pague capital. Y a partir de ahí tiene 16 años para recién comenzar a pagar.
¿Son correctas tantas comodidades de pago, tanta gracia? Bueno, vamos desde inicio. Yo fui el gerente general de la Corporación Financiera Nacional en el momento que se recomendó, a la semana de eso me retiré ya de la Corporación Financiera Nacional, la operación para que vaya al directorio para el respectivo análisis y aprobación. En ese momento la Clementina presentaba gastos de 27 millones de dólares al año. Posteriormente la Clementina pasó a generar gastos por 45 millones de dólares aproximadamente y obviamente eso hace que el negocio no sea viable y muy difícilmente pueda pagar un crédito. Esa recomendación en su momento fue al 8% como tasa de interés. Posteriormente, después de un par de años, le aprobaron, después de un año posterior, le aprobaron la operación bajándole la tasa de interés, si no me equivoco, al 5% y haciéndole un refinanciamiento. Además, se le inyectó recursos a la Clementina comprándole un área protegida por 8 millones de dólares, que eso fue obviamente amortizar la operación de crédito. La operación de crédito que el día de hoy obviamente se le ha aprobado está dentro del marco legal de lo que puede hacer una institución financiera, dar periodos de gracia, el tiempo que quiera que pueda hacer, darle un plazo en el cual se pueda amortizar de acuerdo al giro de negocio, y yo en lo personal no veo absolutamente nada malo en relación a lo que han aprobado actualmente desde el punto de vista de técnico de una operación de crédito, ¿no? Jorge Guate, presidente de Banecuador. Gracias por venir a Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Marco Proaño Maya, ex veedor de la Auditoría de Contraloría al IES. El último informe actuarial, una crisis sin acciones emergentes, ¿cómo están cambiando la fórmula para acceder a la pensión jubilar? Le contamos después de la pausa, no se vaya. Siete de la mañana con 21 minutos, Marco Proaño Maya, bienvenido a Contacto Directo, gracias por acompañarnos. Muy honrado por esa atenta invitación. Buenos días. El último estudio actuarial del IES, publicado en los últimos días, habla de este déficit actuarial, más de 4.500 millones, calculado al 2058. Estamos hablando de seguro de invalidez, vejez y muerte, o sea, pensiones jubilares. ¿Y eso qué significa en un mediano plazo? La seguridad social no debe depender de intuiciones políticas, ni de la opinión de los tecnócratas. La seguridad social debe asumirse con responsabilidad, con seriedad, porque de ella depende la salud, la vida y la dignidad de las personas. El poder político tuvo actitudes temerarias contra el IES y rompió el equilibrio financiero. Se suprimió el 40% del fondo de pensiones y ningún gobierno se atrevió a quitarle la participación obligatoria del Estado en este fondo. Es decir, lo que se hizo en una era se destruyó en una hora. Segundo, se quiso desconocer la deuda que el Estado tiene por la atención de salud de los jubilados, cuando la ley expresamente señala que los jubilados tendrán el derecho a atenderse en las unidades médicas del IES en las mismas condiciones que los trabajadores activos. Y tercero, la resolución 501. Esta resolución que fue inconstitucional, que fue ilegal, que fue discrecional, cambió el destino de las aportaciones de los afiliados activos. De pensiones se pasó a salud, para que la opinión pública me escuche. Antes de la resolución 501, el afiliado aportaba el 9.74 a pensiones y el 5.71 a salud. Cambió el esquema y desde la resolución 501 el afiliado aporta
el 9,94 a pensiones y el 5,78 a salud. Y con eso se ha visto las repercusiones también, doctor, en cuanto a los fondos de pensiones, cuando se le ha ido poco a poco mermando además esa capacidad. Pero yo le preguntaba, ese déficit, que está por cierto calculado a 40 años, es decir, en el periodo 2018-2058, ¿usted anticipa una crisis no en un mediano plazo, sino en un corto plazo, no solamente por estos motivos, sino por estas decisiones, incluso resoluciones a las que usted se refiere, que se han venido tomando en los últimos años? Es una crisis a corto plazo. ¿Y por qué? Porque en el estudio actuarial que ha sido diseñado por el IES, se habla del 2023, es decir, en 3 años. Si es que el Estado no cumple con su obligación de pagar el 40% en su totalidad. Permítame señalar a la opinión pública. En el año 2019 y 2020, el IES le pidió al gobierno nacional que incluya en el presupuesto general del Estado 1.700 millones de dólares. Este año que está terminando, se incluyó 1.240 millones. Y el próximo año, 1.400 millones. Pero, conforme Actuaria Consultores, una empresa seria, no se ha pagado más de 400 millones. Es decir, si el Estado no colabora con su obligación, el régimen del seguro de invalidez, vejez y muerte está descapitalizado. Es decir, que no solamente en la secuencia de hechos, no solamente que el anterior gobierno decidió eliminar ese 40%, luego dijeron, ok, no, tiene que ir ese 40% y lo que le corresponde como aportes al Estado, que no es un favor, es un compromiso de las 3 partes, pero luego, una vez que se compromete, es cuánto finalmente van desembolsando, porque además una cosa es poner en el papel lo que van a pagar y luego lo que están en capacidad y terminan pagando. Entonces, a su juicio, ¿cómo se justifica, doctor, a los aportantes del IES en los porcentajes correspondientes que están aportando para mañana recibir aportaciones, cuando podrían no estar garantizadas en cuanto a pensiones, y no solo en eso, hoy ya sin ser capaces de abastecer la demanda en temas de salud, citas, procedimientos, haciendo que miles de afiliados entonces se van en la obligación de contratar un seguro particular, y eso el que puede. Pero eso no pasa como en otros países, por ejemplo, que cuando se ve en la necesidad de contratar un seguro particular porque el Estado no está en capacidad de cumplir toda esa demanda, ya no siguen aportando, por ejemplo, al IES. Eso crearía otro desfase en el caso de ser así. Pero si no, ¿cómo se están viendo afectados los afiliados ante estas decisiones? Su pregunta me convoca a hablar a las nuevas generaciones. Si hay un interés en las nuevas generaciones que están aportando cada mes por más de 30 años de su trabajo, de su esfuerzo al IES, deben tener como certeza que van a tener una pensión digna de jubilación. Mire, todos somos viejos, dentro de poco, dentro de mucho, solo es cuestión de tiempo. Por eso que el problema del envejecimiento de la población no es de los viejos, no es de la familia, ni de la sociedad, ni del Estado. Es un problema de todos. ¿Por qué? Porque el afiliado que está aportando actualmente tiene el derecho a que su certeza sea dignas pensiones de jubilación. A veces el Estado, a veces el gobierno, como su representante político, no entiende, no quiere entender que la vida del adulto mayor es una lucha permanente entre la fragilidad humana y la deslumbrante ansiedad por vivir. Vivimos en una sociedad de consumo en donde la persona importa mientras produce. Cuando ya no produce, lo desechan, lo invisibilizan, lo desprecian. Ahora, por eso
En medio de esto están también los escenarios que se están contemplando, es decir, malas decisiones que se tomaron, como muchas cosas, ¿quién va a pagar la factura? Y pregunto por qué, porque ya se está considerando, incluso para los estudios, tomar en cuenta una tasa de aportación mayor a la actual, hacen del 11.3%, mayor al 9.74% que es la actual. Ya se habla de, entonces los años para la jubilación ya no podrán ser los actuales, habrá que subir esos años de jubilación progresivamente, es algo de lo que usted plantea. ¿Pero por qué? Porque ya no queda más, es decir, finalmente las aportaciones, en lugar de estar recibiendo mejor salud o garantías para esas pensiones por los aportes que están haciendo los afiliados, el que antes hayan querido regalar porcentajes por réditos políticos, el eliminar una deuda porque ese fue el mal manejo que tomaron, o el que hoy se tome la decisión de pagar pero no estén en capacidad de hacerlo y ya veamos esos incumplimientos, finalmente es menos garantías para los propios afiliados. Entonces le pregunto a usted, ¿qué resta por hacer a los afiliados? En el Ecuador y en el mundo hay un problema, que es el problema del envejecimiento de la población. La edad ya no es fundamental ni viable respecto a que sea determinante en la jubilación, porque actualmente el hombre ha logrado vivir más y entonces ningún sistema de seguridad social va a soportar pagar 20, 30 años sin que exista aportes, porque nosotros tenemos un sistema de reparto a través del cual con los aportes de los trabajadores activos se financian las prestaciones de los trabajadores pasivos. Entonces, la solución es que el Estado cumpla con sus obligaciones y aumentar la cobertura del IES para que exista la sostenibilidad económica del IES. Y esa sostenibilidad le pregunto solamente porque siempre hay quien refuta ese argumento diciendo el IES nunca va a quebrar. Cuando lo eliminaron el 40% dijeron hasta tenía superávit, no necesita, que sea el fondo solamente para cuando lo necesite. Y eso, como siempre habrá nuevos afiliados, es un círculo que no va a quebrar. Es que, mire, hubo conceptos muy equivocados respecto al poder político. Cuando se pretendió negar la atención de salud de los jubilados, se le dijo al país, la carne del IES son los afiliados, los huesos del IES son los jubilados. No, señor, son vidas humanas que tienen derecho a vivir con dignidad hasta el fin de sus días. Por eso nosotros levantamos la voz, pero nuestros argumentos no fueron escuchados, nuestras protestas no fueron respetadas. El poder político no puede tener la única razón. ¿Qué se ha hecho en relación a la denuncia que presentó usted? Porque mientras esto ocurre, el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social advierte que para poder cuantificar la pensión jubilar se debe contar ese 75% del promedio de las mejores remuneraciones del afiliado. Pero es cierto que el Consejo después dispone un nuevo cambio, ya no el 75, que el 60. Usted presentó ante la Corte una demanda de acción pública. ¿En qué la fundamenta? Mire, la ley dice en el artículo 229 que para cuantificar la pensión de jubilación se debe ser a base del 75% del promedio de las 5 mejores aportaciones del afiliado. Y el Consejo Directivo del IES, en agosto del año 2017, cambió esta modalidad y dijo, será la raíz sesentava del promedio de las 60 aportaciones del activo afiliado. Esto no puede ser. No puede ser que una resolución tenga mandato superior a la ley. Hay una jerarquía normativa de las leyes. Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, acuerdos y resoluciones. Hubo la audiencia de conciliación y mi actuación como ciudadano, como académico, es para defender a las nuevas generaciones. ¿Pero qué ha pasado con eso? Derecho. Es decir, si no se puede, doctor, cambiar por una resolución lo que dice la ley y además está con esa fórmula silenciosa queriendo cambiar los montos que les corresponden a los jubilados después de aportado bajo ciertas reglas y condiciones y luego para las próximas generaciones las condiciones en las que irán mañana aportando, ¿qué acciones se han tomado sobre eso? Es decir, ¿usted presentó una acción y ha pasado algo?
Bueno, hubo la audiencia de conciliación y nosotros esperamos que la Corte Constitucional dicte sentencia favorable. ¿Por qué? Porque para que tenga una opinión pública mi demanda, una persona que entró en la página oficial del IES y le dijo, antes de agosto del año 2017, su pensión de jubilación será de $1.800 al mes. Este señor se jubila en agosto del 2018 y tiene como pensión de jubilación $900. ¿Por qué? Por esta resolución. En tal forma que mi obligación, el deber que me dio a mí el país, es defender la seguridad social y los derechos de los afiliados y jubilados del país. Y ahí estará y los ideales siempre serán más importantes que mi vida. Gracias, Marco Proaño Maya, por acompañarnos hoy en Contacto Directo. A la espera también de esa sesión de la Corte Constitucional. A usted. 7 de la mañana con 34 minutos. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Vamos a hacer un balance en lo que va del gobierno en esta lucha contra la corrupción. Hay un saldo rojo en cuanto a esa cirugía mayor que no se dio. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. Una cirugía mayor contra la corrupción fue una oferta de campaña del candidato Lenín Moreno después de 2 años y 7 meses de gestión, terminando ya el 2019. ¿Cuál es el balance de las acciones emprendidas? ¿Tenemos un saldo positivo o la institucionalidad le queda debiendo al país? Se lo preguntamos a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buenos días. Lenín, buenos días. El balance final en el 2019 simple y llanamente es deuda de las instituciones del Estado respecto de lo que debió ser la lucha contra la corrupción. La Asamblea Nacional no ha hecho nada, ninguna ley a favor de esa lucha. La Corte Nacional de Justicia está saliendo del proceso por el cual se hizo su evaluación y la reconformación de la Corte, de tal manera que allí ha habido un tema todavía de lentitud por este proceso, precisamente. La Fiscalía no creo que haya actuado de la mejor manera, no por la fiscal, sino por un entramado de gentes vinculadas al correísmo que todavía están allí y que se olvidan que el peculado es el instrumento fundamental para sancionar a estas gentes y no la asociación ilícita, por ejemplo, como fue en el caso de Glass. De tal manera que hay una deuda respecto de este tema de la lucha contra la corrupción en lo que va del año 2019. ¿Cuántas de las denuncias presentadas por la Comisión Nacional Anticorrupción han pasado del reconocimiento de firmas o de la indagación previa? Pues, Lenín, sorpréndase, ninguna. Es decir, seguimos en esto de la denuncia, muchas de ellas fueron sesteadas, nos vimos obligados como comisión nuevamente a presentarlo. El ejemplo paradigmático fue Manduriaco. A Manduriaco se le maltrató todo el tiempo, se trató de impedir la información de toda naturaleza y evidentemente la investigación. Pero lo que está ocurriendo es lo que acabamos de señalar. Hay una institucionalidad, hay un poder, hay un Estado que no es capaz de dar cuenta de esta lucha ciudadana y de múltiples sectores en contra de la corruptela. Se va volviendo una especie de un factor permanente en la vida del país, y ahora que vamos entrando en procesos próximos a las elecciones, usted y el país verán que muchos ciudadanos y muchos candidatos hablarán de la lucha contra la corrupción como parte de la fórmula político-electoral. Creo que falta convicción todavía en las autoridades del Estado para hacer una gestión que no sea mediática, que no sea de protagonismo, que tenga la certeza de responder a la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano respecto de un tema trascendental, fundamental para la supervivencia de la patria. Cuando vemos que en Estados Unidos las coimas que se pagaron en Petroecuador han tenido juicios, confesiones y sentencias, y que por acá ni siquiera empiezan las investigaciones, ¿qué es lo que pasa? Usted dice falta convicción, pero ¿por qué falta convicción? Porque el poder político en diversas escalas está vinculada a los niveles de la corrupción. En la Asamblea Nacional hay núcleos importantes vinculados a la corruptela.
Y en algunas instancias todavía la red del correísmo sigue pululando e impide que se haga una investigación y el ejercicio de la lucha anticorrupción. Allí hay un factor o varios factores y evidentemente frente a esta realidad comienza a ver el desengaño y el cansancio en diversos sectores confrontados con el sistema, confrontados con el poder. Y lo que es más grave, una ciudadanía que se va cansando porque día tras día hay denuncias, hay demostraciones de que la corruptela pululan en el país, pero no pasa nada. Creo que es un momento, ojalá el próximo año 2020 y el inicio de la nueva década sea un momento culminante para que más allá del mediatismo, más allá de la farándula político-electoral, más allá de la verborrea, estén decisiones encaminadas a enfrentar la crisis provocadas por la corruptela. El gobierno creó una comisión de expertos internacionales de lucha contra la corrupción, pero que no se puede ceder soberanía, dice el presidente Moreno, y que ellos deben quedar simplemente como asesores. Entonces, la comisión no hace nada, no ha ofrecido hasta ahora ningún resultado, y la experiencia de la CICIG en Guatemala no es sino un referente lejano, y los resultados y los cambios que allá se implementaron, por acá parece que va a ser imposible esperarlos. La comisión a la que usted se refiere ha estado intermitentemente en el país por varias ocasiones. La Comisión Nacional Anticorrupción se reunió con ellos. Hemos conocido que llegaron al país y no sabían a qué vinieron. Estuvieron en la Capilla del Hombre y allí más o menos les informaron cuál era su rol protagónico, de tal manera que eso fue un acto mediático y nada más. Han concluido algo que para ellos debe ser importante, el reglamento de su trabajo, nada más. Creo que en el país hay que favorecer la lucha de ciudadanos verticales que tenemos la disposición de luchar contra la corrupción. Esta comisión que la coordino yo, que honrosamente la coordino en este momento, no recibe recursos de nadie, no tiene oficinas, no le cuesta un centavo a nadie, no está cercana a ninguna fundación, no nos interesan las candidaturas. Hemos hecho un compromiso de vida para enfrentar un tema fundamental del país. Creo que hay que apuntalar ese tipo de iniciativas y otras semejantes de la sociedad civil. Y otro los caso, organismos del Estado. Y otro caso es el de Odebrecht. La Fiscalía no los acusa a cuenta de que existe un acuerdo con la Fiscalía brasileña y mientras tanto los representantes de esta empresa dicen que el Ecuador tiene que pagarles, que si no les dan es más de 100 millones de dólares, entonces ellos piden que se retire la cooperación y que es culpa del Estado que Odebrecht no le haya pagado a sus proveedores, a sus contratistas, ni los impuestos que debe, en el colmo del cinismo. ¿Hay una justicia selectiva, Germán? Es un cinismo total por parte de Odebrecht además. Dice que le debemos y nos está pidiendo pagos. Ellos le deben al SRI montos importantes por una parte. Ellos le atracaron al país en esta vorágine a propósito de sus 6.000 millones de dólares en construcciones. Se llevaron más o menos $1 millón, perdón, 1.000 millones de dólares de los 6.000 millones. Coimaron a mucha gente y ellos nos hablan de deudas. ¿Y la de fiscal tal manera no que acusa? allí ya no es posible avanzar en nada. Y la fiscal evidentemente ha dado pasos lentos sobre el tema. El principal involucrado, el señor Glass, entre otros principales involucrados, porque hay otros que están sobre o estuvieron sobre el señor Glass, que forman parte de la vorágine, fue conducido a la prisión por tener malas compañías, es decir, por asociación ilícita y el peculado, de tal manera que las cosas no se están haciendo bien. Creo que es indispensable que se actúe con ponderación, con la ley en la mano, sin persecución, pero actuando en favor de los intereses de la patria, del Estado ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano, al que no se lo puede maltratar con desinformación y sobre todo con esto que ha significado lucha contra la corrupción. Es decir, al estilo del señor Espinel, voy a cortar la mano a los corruptos, pero yo soy el primer corrupto. Así se está actuando. Tenemos una función del Estado como la del Ejecutivo, que mediante su comisión de Estado no avanza. Ojalá el próximo año sea mejor. Ojalá esa tarea que corresponde a todos, medios de comunicación, país y a todos los ciudadanos, tenga un camino distinto al que ha ocurrido en el 2019. Que así sea. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lenín. Un saludo a usted. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias a su sintonía.
Nos volveremos a encontrar mañana. Que tengan todos un buen día. Buen día.